amigos, ¿cómo están el día de hoy? Vamos a hablar de un tema sumamente importante. Sumamente importante. Bueno, vamos a hablar de la suma. Y antes de comenzar, lo primero que debemos saber es qué es la suma, ¿verdad? Pues la suma es una operación aritmética que consiste en reunir o agrupar cantidades en una sola cantidad. La suma también se conoce como adición y el símbolo de la suma es este que vemos aquí. Parece una T, pero se llama más. Muy bien, entonces aquí tenemos las partes de la suma o adición, como le dije anteriormente, que también se llama. Entonces, comencemos por este que está aquí. Este es el signo de más. También tenemos estos dos que están aquí que se llaman sumandos. Y por último, entonces, tenemos esto que es a lo que realmente se le llama suma o total. Entonces, estas, mis queridos amiguitos, son las partes de la suma. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de la suma. Entonces, lo primero que debemos saber es cuáles son las unidades y las decenas. La suma se comienza desde la derecha. Yo comienzo desde aquí hasta la izquierda. Voy sumando desde la derecha hasta la izquierda. Vamos a comenzar. Entonces tenemos, por ejemplo, esta, que es 27 más 11. Entonces yo tengo 7 más 1 son 8 y 2 más 1 son 3. Entonces 27 más 11 son 38. Ahora vamos con la siguiente. 54 más 47. 4 más 7 son 11. Entonces, miren, esto es otra cosa que debemos saber. Cuando tenemos una suma que nos da dos números, entonces nosotros ponemos el número de la derecha aquí abajo y el que está en la izquierda, entonces lo pasamos arriba para llevarlo. Entonces dijimos que ponemos el de la derecha y el de la izquierda lo llevamos, lo pongo encima del número que sigue. Entonces, 4 más 7, 11. Pongo 1 y llevo 1. 5 más 4 son 9, más 1 que llevaba, 10. Y como no tengo más números para sumar, entonces lo pongo completo. Ahora tenemos este. Aquí debajo del 3 no hay nada. Entonces yo sumo 8 más 9 son 17. Pongo el 7 y llevo 1. Recuerden lo que le dije anteriormente. Se pone el de la derecha y el de la izquierda se lleva. Pongo el 7, llevo 1. 3 más nada que hay aquí abajo, pues 3 y 1 que llevaba son 4. Ahora vamos a hacer estas que son un poquito más largas. Tengo 7 más 8 son 15. Pongo el 5, llevo 1. 6 más 7 son 13, más 1 que llevaba, 14. Pongo el 4, llevo 1. 4 más 5 son 9 y 1 que llevaba son 10. Pues como no tengo con quién más llevar el 1, lo pongo completo. Seguimos con esta. Aquí tenemos 3 números para sumar. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues lo voy a ir sumando en orden. Primero, 7 más 1 son 8. Más 8 son 16. Pongo el 6, llevo 1. 2 más 1 son 3. Más 3 son 6 y 1 que llevaba 7. Pues ya esta suma está realizada. ¿Vieron qué fácil? Seguimos con esta. Tenemos 9 más 6 son 15 y 8 son 23. Pongo el 3 y llevo 2. 4 más 7 son 11 y 7 son 18. Más 2 que llevaba son 20. Pongo el 2 y llevo 2. 5 más 4 son 9, más 5 son 14 y 2 que llevaba, 16. Aquí, mis queridos amiguitos, están realizadas las sumas. Ahora te voy a dejar algunos ejercicios para que puedas practicar. Y esto que están aquí, mis queridos amiguitos, son los ejercicios para practicar.
te invito a que me pongas en los comentarios cuál es el resultado de cada uno. Para que me puedas identificar el resultado del que me estás diciendo, vamos a ponerle algunas letras para que tú me pongas, por ejemplo, el resultado de A, el resultado de B, el resultado de C, el resultado de D, el resultado de E y el resultado de F. Si no te has suscrito a mi canal, este es el momento para hacerlo. También te invito a que le des like a este video y a que lo compartas con tus compañeros, amiguitos y demás. Bye.